Nos recibieron en ATE seccional Gualeguaychú Alberto Piturro Mendoza y Adriana Gómez, quienes son referentes de la CTA Autónoma y que son miembros también del Consejo de ATE seccional Gualeguaychú. Gracias por estar hoy en Territorio Político. Bueno, gracias a vos por la entrevista. Queremos pensar lo que va a ser esta segunda mitad del año, que sabemos que viene complicada la primera mitad y se encamina una segunda mitad también difícil. Me gustaría conocer, sabiendo lo que fueron las paritarias de la primera mitad del año, sabiendo que el año pasado se había proyectado que iba a ser un 33% la inflación de este año, y que en las mejores condiciones de paritarias ustedes alcanzaron rondando el 50%, en el mejor de los casos. ¿Cómo se piensa la segunda mitad del año con una proyección que ya está apuntando hacia un 80 o 90% de inflación anual? Nosotros tuvimos paritaria en municipios en los cuales nosotros desde la seccional Gualeguaychú representamos a los compañeros de los diferentes municipios del departamento. Estuvimos, digamos, conformes con las paritarias. En la ciudad de La Roque se consiguió un 52% con cláusula gatillo. En cuotas. En cuotas. ¿Siendo la última cuota cuándo? Es el mes pasado. Bien. El mes pasado. O sea, ya está consolidado ese 52% de aumento. Sí, pero con cláusula gatillo. Quiere decir de que se va a volver a abrir. Cuando la inflación sube el salario. En la ciudad de Carbó, un 52% también, pero lo hacemos bajo la modalidad de juntarnos cada tanto, digamos. Y ya este mes mandamos la nota a la Municipalidad de Carbó para reabrir y corregir los porcentajes de aumento. Tal es así de que ayer hubo asamblea con los trabajadores de Carbó, donde ellos manifiestan un pedido de aumento, donde lo tendremos que discutir como corresponde en la paritaria que se va a realizar la semana que viene seguramente. Que antes de pasar a Adriana quisiera también consultarte sobre lo que ha sido la pérdida de poder adquisitivo y este 52% que mi pregunta es, ¿cubre ese 20% o 25% que vienen perdiendo salarialmente? No, claramente que no. Los paritarios a nivel nacional... Pregunto por qué, porque el presidente dijo la idea es que los salarios queden arriba de la inflación. Tal cual que es así. Pero para que la gente entienda, nosotros sufrimos como país un proceso de cambio de políticas y hay una posición clara de ATE a nivel nacional que después se bajan a las provincias y a los municipios, los mismos gobernadores e intendentes lo van modificando. Desde el gobierno se plantea un bono para corregir la paritaria. Nosotros somos precursores y defensores del sistema paritario. Nosotros creemos de que con un bono no se compensa, no alcanza. Nada. Sobre todo porque es única vez, porque no se adquiere como un derecho, sino como una arbitrariedad discrecional. Tal cual. Así que nosotros a lo largo y a lo ancho del país estamos reclamando, tal es así de que el caso de referencia es Mendoza, donde por reclamar salario y mejoras laborales ha sido preso, lo han metido preso al secretario general de ATE Mendoza, al compañero Macho, al cual nos solidarizamos,
Entonces está muy en veremos esa cuestión hasta que nosotros no podamos tener una reunión clara y precisa qué es lo que va a hacer el gobierno, porque hasta el día de hoy no se sabe. Esa es la traba que tenemos hoy a nivel nacional. Y seguramente los intendentes, los gobernadores y el Estado Nacional, el presidente, van a proponer un aumento a la baja, por lo cual nosotros creemos que vamos a ir perdiendo poder adquisitivo. Desde la Asociación de Trabajadores... ¿Se vienen negociaciones más complicadas, más ásperas? Sí, seguramente que sí, porque vos en el Estado Nacional tenés un convenio marco y después tenés todos los convenios colectivos sectoriales, donde cada sector pelea no solamente salarios, sino que pelea plantas permanentes. Ahora están congeladas, aunque el gobierno dice de que no peligran, pero bueno, pero no hay nada concreto. No hay garantías. No hay garantías. Adriana, bueno, estamos hablando de cuestiones laborales, estás muy empapada con lo que tiene que ver con el trabajo que no está bien regularizado. ¿Cómo es ese tema? ¿De qué manera lo están? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes con los que lidian? Sí, en principio aclarar qué es lo de la CTA autónoma por ahí, bien, porque muchas veces a través de los medios nacionales y provinciales vemos movilizaciones donde aparecen carteles de la CTA y luego vemos carteles donde aparecen carteles de la CTA autónoma. La CTA autónoma es el brazo nuestro en el territorio con aquellos trabajadores que consideramos o se los denomina no formales, que son los que están a través de organizaciones sociales. Esta vuelta acompañan a esta CTA autónoma de Gualeguaychú, la CCC y la FENAC, que son organizaciones ya reconocidas a nivel local, a través de sus cooperativas. Tenemos de referencia, por un lado, a CCC con las cooperativas dentro del hospital, en lo que es mantenimiento, y por otro lado tenemos a la FENAC, que tiene un fuerte trabajo territorial en lo que es la Cuchimarri, con las cooperativas también, que trabajan dentro del ejido urbano. ¿Qué es lo que pasa con las organizaciones sociales y con aquellos trabajadores no formales que por alguna situación, se sabe, económica que nos atraviesa hoy, han quedado sin su salida laboral? La CTA lo que hace autónoma es nuclearlos y juntar las fuerzas de lucha. Por un lado tenemos a la ATE, que pelea por aquellos trabajadores formales, porque están dependiendo de una repartición pública, sea del estamento nacional, provincial o municipal, y por otro lado tenemos la CTA, que abrazamos a todos aquellos trabajadores que consideramos que han puesto y siguen poniendo horas y días para una mejor calidad de vida. Hablamos del salario universal también para esos trabajadores que hoy por hoy no han logrado obtener, o el Estado no ha logrado generar los espacios laborales para contener toda esa masa poblacional que lamentablemente cada vez más. El trabajador no formal, cuando se nuclea a través de organizaciones sociales, ONG, asociaciones civiles o simplemente es un trabajador no formal que se junta con otros para pelear salidas laborales que sumen a lo que perciben como subsidio, se merecen el reconocimiento de un Estado, porque no emergen porque sí. Quizás lo que merecen en realidad de políticas públicas y económicas que están fallando y no están abarcando el total de la población. Decía, quizás lo que se merecen es en realidad un trabajo digno, más que el reconocimiento estatal. El tema acá, creo yo que está bueno esto que planteás sobre las cooperativas y cómo es ese trabajo de los trabajadores no formales, que empiezan a encontrar lugares donde incorporarse, pero que también suele uno ver que hay ciertas injusticias en
en relación a otros trabajos, a otros trabajadores que están en condiciones, vamos a llamarlo así. Nos encontramos, por ejemplo, con que las cooperativas pueden ser quizás un recurso para precarizar trabajo también de parte de aquellos contratistas. Entonces, ¿cómo lidian con eso? ¿Cómo trabajan en evitar que la cooperativa no se convierta en una regularización de la informalidad? O de la precarización. O de la precarización, Sí. claro, terminan como siendo funcionales en algún aspecto. Sí. Esto tiene que ver con una cuestión cultural, Alejandro. Esto tiene que ver con que entendemos que un trabajador de una cooperativa es un trabajador de menor calidad. Menospreciamos esa situación. Y tenemos que hacernos cargo como sociedad que las cuestiones van a empezar a cambiar cuando empecemos a cambiar nosotros y nos empecemos a visualizar que trabajadores somos todos, desde aquel que forma parte de una cooperativa como aquel que está a cargo de un merendero y se encarga de la comida y de la leche de los niños, aun cuando transitamos por pandemia, asumieron esa responsabilidad. Y en otra instancia, a partir de ahora arranca la lucha, esta CTA autónoma que capaz pasó muy invisibilizada durante mucho tiempo en Gualeguaychú, va a empezar a tomar más cuerpo. Es cierto, las cooperativas, y mirá qué contradicción, ¿no? El Estado que habla de equidad y que habla de igualdad, que habla de un montón de equidad e igualdad que es lo mismo, y que habla de un montón de cuestiones como violencia, es el primero que por ahí absorbe estas cooperativas desde un lugar que, en vez de entender que son trabajadores que están tratando de mejorar su calidad de vida y se merecen el respeto y la valoración de su carga horaria laboral, lo terminan precarizando. Ahí va a estar planteada la lucha. O incluso reemplazan a quienes tendrían que estar escalafonados. Correcto. Con este mecanismo. Correcto. Que permite que eviten. Correcto. Gastos. Correcto. Extras. Sí, por eso la CTA autónoma es autónoma, porque no depende de un gobierno, no tiene, si se quiere... representa al trabajador. Representa al trabajador. Aquel que no puede poner su voz, que no tiene el lugar específico donde acudir, la CTA le pone la voz, le pone la lucha. Somos aquellos que entendemos que la única forma de cambiar las realidades es haciéndonos cargo de dónde están los problemas, y ir hacia ese lugar y no taparlos con otros. Te veo con ganas de decir algo al respecto, Alberto. Sos medio adivino. Sí, nosotros decimos de que desde ATE, o mejor dicho, con ATE únicamente no existe la posibilidad de hacer un trabajo completo. Por eso la CTA. La CTA fue creada para representar trabajadores ocupados y desocupados. Tal es así de que a lo largo y a lo ancho del país esta CTA ha crecido enormemente en estos años ante el poder voraz de los grupos económicos concentrados que solo buscan más riqueza y tienen una visión solamente económica de esta cuestión. Sabemos de que el anterior gobierno nos endeudó. Nosotros en su oportunidad de la CTA nos opusimos al acuerdo con el fondo. Nosotros decimos de que hay una culpa concurrente del gobierno con el fondo porque se prestó por decirlo de alguna manera elegante, se acordó un préstamo leonino con el Fondo Monetario cuando en los estatutos del Fondo Monetario Internacional no autorizaban a dar la cantidad de dinero que se le dio
que fue fugada del país. Bueno, entre el presidente de la Nación con esta gestión y el saliente Martín Guzmán se consolidó esa deuda. Por supuesto. A través del acuerdo. Por supuesto. Nosotros tuvimos una visión crítica desde ATE-STA sobre eso. Nosotros planteábamos de que con el hambre de los trabajadores no se podía acordar y planteamos claramente la revisión de ese acuerdo. Ahí quedó pendiente. Pero bueno, nosotros consideramos que la relación de fuerza no estaba dada como para hacer, se movilizó, tal es así de que en los medios de todo el país se está viendo y se está planteando la cuestión. No sé si ustedes no notan que están como apagados los sindicatos en conjunto, no hay una unidad sindical de movimiento, incluso en una perspectiva tan que distintos sindicatos han estado coincidiendo en este punto, no se pusieron de acuerdo para poder salir a la calle a protestar sobre esto. Bueno, porque ahí estaría la relación de fuerza puesta. ATE plantea la unidad en la lucha, en la calle. Tal es así de que docentes y estatales, ATE principalmente, está en la calle protestando. Si ustedes ven, los únicos que van a ver son los chalequitos verdes. Nosotros jamás dejamos de protestar ante semejante injusticia. Por supuesto que hay otros sindicatos corruptos que son oficialistas de turno, caso PCN, me hago cargo de lo que digo. El secretario general de UPCN confesó adelante de un juez que era ladrón, que había robado. Cuando le preguntaron, Allende, ¿usted robó? Sí, señor juez, yo robé. Así que no solamente está la cuestión política, sino está la cuestión de la justicia, que no hace nada para corregir esa situación. Entonces, teniendo un gremio que siempre acuerda con el gobierno de turno. Ahora, un gremio no es solamente el dirigente, también es el cuerpo representado. Seguramente. Por eso nosotros muchas veces a los compañeros les explicamos, pero tienen otra metodología, otra herramienta. Desde ATE siempre se planteó las asambleas. En ATE no deciden los dirigentes, sino deciden las asambleas, las cuales nos mandatan para hacer cualquier acción directa, quite de colaboración, asamblea, pero siempre se plantea desde la base. Otros sindicatos no, son verticalistas. Nosotros nos fuimos hace mucho tiempo de la CGT porque nosotros consideramos de que el sindicalismo empresario perjudica mucho a los trabajadores. Desde ese punto nosotros no coincidimos para nada con la CGT. Nuestra base y nuestra defensa es el pueblo trabajador. Ahora, las metodologías, los acuerdos espurios, nosotros no los bancamos. Por eso ATE no tiene una obra social, no tiene cadenas de hoteles ni inversiones millonarias, por ejemplo, en centrales eléctricas y en otra cuestión. Nosotros planteamos que necesitamos un Estado fuerte para liberar a la nación. Y en este punto no quiero eximirlo de culpa a las corporaciones mediáticas, a la derecha, a los grupos concentrados de poder que hoy están guardando y especulando
con la soja, millones de silobolsas hay a lo largo y a lo ancho del país, aunque eso cueste el hambre del pueblo. Adriana, no quiero dejar pasar un tema que mencionaste casi por arriba y que está bastante sobre la mesa hoy en día, el tema del salario universal. Uno cuando lo escucha, uno de los primeros que escuché referentes políticos a nivel nacional fue Grabois en mencionarlo, y es también una tendencia internacional, es decir, se habla del salario universal a nivel internacional como una forma de compensar lo que la revolución 4.0, que serían las tecnologías, estarían desplazando a los trabajadores de los trabajos cotidianos que uno estaba acostumbrado. En Argentina la tecnología no está reemplazando a los trabajadores, no ese es el caso, es muy distinto, por lo tanto el enfoque del salario universal acá debería ser pensado distinto, asumo yo. Entonces, ¿no hay un conflicto en pensar un salario universal teniendo en cuenta que ya hay planes sociales que están tratando de compensar eso y que no están llegando a cumplir la función de lograr reencaminar una forma laboral a futuro? ¿No termina achanchando la posibilidad y la voluntad de trabajar? No, ahí está el tema. Una cosa son los planes o subsidios otorgados por el Estado, como las asignaciones familiares, y el mismo nombre te lo dice. Otra cosa es el salario universal. Cuando vos hablas de salario universal, vos estás hablando de una contraprestación, o sea, no es esto que yo percibo y me quedo en mi casa, sino es esto que yo medianamente voy a formar parte durante un tiempo prudencial que se supone que van a estar diseñados para después ser reabsorbidos laboralmente a cambio de... Estamos hablando de un salario, no estamos hablando de un subsidio, son dos cosas diferentes. ¿Tá? El subsidio no te exige ningún tipo de contraprestación. ¿Y cuál sería la contraprestación? O sea, En ¿cuál este sería caso, el trabajo? seguramente una vez que se diseñe en su momento, no te olvides, hace muchos años atrás, había como el plan trabajar, el nombrado plan trabajar. A ver, todo lo que sea plan, subsidio, están hablando de una crisis económica. Esto emerge porque hay que saldar o tapar un bache donde no está llegando a ser cubierto económicamente, ¿sí? Hay una falencia entre la cantidad de personas que vos tenés dentro de una comunidad y las salidas laborales. Hay algo que se fracturó. Entonces emergen desde los gobiernos para poder contener esa gente que queda por fuera de ese sistema laboral, los subsidios o planes. En su momento era el plan trabajar, después devenido a plan jefas y jefas de hogar, ¿se acuerdan de eso? Y últimamente la asignación familiar. ¿Cuál es la diferencia en estas tres áreas, o en estos tres planes, perdón? El plan trabajar exigía una contraprestación, entonces vos veías gente, de hecho yo me incluyo, ¿sí? Porque hoy por hoy están muy de moda, esto que se hace mediático, los planeros, los que no laburan, no, perdón. Muchos hemos sido planeros, muchos hemos sido subsidiados y sin embargo trabajábamos, y sin embargo muchos siguen trabajando a pesar de... No todos son iguales, esto de totalizar todo, como que todo se masifica. Ah, vos recibís una asignación, vos recibís un subsidio del Estado, sos un planero o no laburás. No, ahí está la CTA para decir, esta gente también trabaja. No todos. Habrá algunos que sí se quedan en su casa, hay otros que no, hay otros que son usados políticamente y estratégicamente. También eso no tenemos que ser tan necios de negarlo. Hay muchos políticos que lo usan estratégicamente, entonces tiene como su camada de asistidos que lo acompañan, ¿sí? Porque si vamos a hablar como son las cosas en nuestro país. Por eso estamos como estamos. Bueno, esto que nosotros tenemos que hacernos cargo, que es que muchas veces la gente que percibe subsidios o planes terminan siendo arreados políticamente. Es cierto, no hay que negarlo. Es la realidad, pero también es cierto que mucha gente que ha sido subsidiada y que percibe hoy por hoy un subsidio fue la que sostuvo durante la época de pandemia, que hay cuestiones que no hay que olvidar, que acá estuvimos transitando un año de pandemia donde se cerraron escuelas, donde mucha gente quedó sin trabajo, mucho que tiene que ver con la construcción, con gente que era autónoma, quedó y tuvo que verse cerrar su salida laboral
Y esta fue la gente que sostuvo a través de los comedores, de los merenderos, fue sosteniendo el plato de comida y fue sosteniendo aquello que cada vez nos iba tensionando más y que se iba notando más, que no era el aumento, si se quiere, únicamente de los casos, era el aumento de desempleo que se venía atrás de eso. Y fueron justamente las organizaciones sociales los que tomaron la posta y aún a riesgo de su propia condición de salud, llevaron adelante estos merenderos, y muchas veces eran los encargados no de convocar a la gente a los merenderos, pero sí de realizar las viandas y alcanzarlas a los domicilios. Y esto no nos lo podemos olvidar. Entonces no dejan de ser los planeros, ahí dejan de ser los planeros, ¿me entendés? Para empezar a entender de que son trabajadores, que aún hoy siguen trabajando, que aún hoy se sigan nucleando y tratando entre grupos, a través de cooperativas, a través de organizaciones, de nuevos sindicatos, siguen tratando de llevar a su casa una mejor calidad de vida, independientemente de los subsidios que puedan llegar a percibir. Comprendo eso. Quizás faltaría poner sobre la mesa que la pandemia en sí misma no hizo la pérdida de trabajo, sino que fueron las restricciones y el extenso mantenimiento de esas restricciones, que terminaron haciendo sin compensaciones del Estado, porque el Estado te decía no trabajes, te seguía cobrando hasta el último impuesto y no te daba un IFE para ver si compensabas con eso la pérdida de un trabajo directamente. Entonces ahí las organizaciones sociales vinieron a cubrir una falencia del Estado, pero a la vez terminan... yo lo que quiero comprender es esto, esta circular donde el Estado se apoya en esa funcionalidad que está teniendo las organizaciones sociales y termina siendo beneficio para el Estado, porque la absorbe a través de ahí un beneficio de tener que gastar menos, gasta por ahí, empobrece al pueblo y paga más barato por trabajos que deberían ser bien hechos, bien pagos, dignos. Bien dignos. Entonces, cuando se habla de salario universal, y te invito también a que sea un diálogo fluido en esta última parte, Piturro, cuando hablamos de salario universal nos encontramos con el problema de que no hay tanta oferta laboral y que el Estado tampoco puede absorber toda la parte de oferta laboral. Es decir, que estamos hablando de un pago que se va a garantizar a 7 millones de personas, mientras que no hay cantidad de trabajo en el momento para decir, bueno, hagan esto. Entonces terminamos teniendo a 5 personas mirando como uno con la pala está haciendo las cosas. Es como que hay que empezar a pensar otras formas, ¿sí? Porque es como que esto es lo que venimos acarreando culturalmente, ¿tá? Esta jerga que tenemos, esta costumbre que tenemos los argentinos de decir, ay, mirá los municipales, trabajan 1 o 3 toman mate. Sí, ay, mirá acá, lo veo. El empleado, le vas a una repartición pública, están con el mate y la galleta. Sí, es cierto, eso forma parte. Sí, en un ámbito privado también pasa eso. Claro, no sé si siempre pasa esto. Capaz, vos pasás en un momento de descanso y ya asociás automáticamente, sí, tienen un informe de esto, están haciendo esto, coindice. No, y muchas veces no es así, las cosas tampoco se hacen solas. También es cierto que el Estado va a generar un salario universal y vos decís, asociás salario a trabajo, pero no hay trabajo. Quizás sí hay instancias donde se tienen que empezar a reactivar situaciones laborales que hoy por hoy fueron absorbidas desde un lugar privatizado. No están rindiendo lo mismo, porque eso tampoco se habla, de lo privado que no rinde como debiera rendir, y sin embargo accedió a ser privatizado una situación, una salida laboral, donde sus trabajadores, no sé si están con todas las garantías como las deberían tener, ¿sí? Tenemos esta costumbre, te estoy hablando de lo que tenemos como costumbre y naturalizamos, esto de comparar la atención de un hospital con un privado. Entonces tenemos gente que va al operar y dice, ay, pero te hacen esperar. Pero sí, si vas al privado más de una vez también te hacen esperar más de 1 hora, 1 hora y media, pero no se habla porque es el privado. Te dan el turno. O te dan el turno para dentro de 3 meses porque están saturados y la espera está, pero como es un privado, no, es el privado. Entonces, hay que empezar a hablar de esto. Hay que empezar a hablar de la redistribución de la riqueza. Hay que empezar a hablar por dónde transita la realidad.
la que acarreamos culturalmente y la tenemos inscripta como un chip, y cuál es la realidad. Y la única forma es bajar al territorio, es transitar con ello, es empaparse en eso que no nos gusta empaparnos, que es la realidad del otro. Porque si yo veo, tengo que hacerme cargo de la realidad del otro, tengo que hacerme cargo de la parte que yo también omití como integrante de una sociedad. Y en eso también tenemos que empezar a formarnos y empezar a pensarnos. Cuando uno baja al territorio, cuando vos realmente vas y ves lo que están haciendo en su territorio, donde había un terreno baldío, generaron una quinta, una huerta, donde de ahí sacan para un comedor y de ahí sacan para revender, cuando vos ves que, sí, te dicen, porque las organizaciones sociales le sacan un porcentaje, pero ellos con eso se visten, sostienen un espacio laboral, ahí cambia. Cuando pensamos en un salario universal, estamos pensando desde ese otro lugar también. No es decir salario universal para que se queden mirando a otro trabajar. Es un salario universal para que se empiecen a activar aquellos lugares que se fueron adormeciendo, que se fueron perdiendo, que fuimos invisibilizando inclusive nosotros. Durante el programa vamos a ir tratando de ir profundizando en cada uno de estos temas. Más adelante seguramente vamos a volver a invitarlos para hablar específicamente de esto y poder tener esa charla más profunda. Piturro, te doy un minuto para que hagas un cierre. Sí, yo coincido con lo que dice Adriana. Nosotros tenemos que plantear, por un lado, el rol del Estado, la distribución de la riqueza y hablar crudamente de toda la situación. Yo te voy a dar un ejemplo. Si nosotros juntamos todos los planes sociales, toda la ayuda que hace el Estado a la gente que más lo necesita, si sumamos todo eso, nos va a dar una cifra X. Pero los últimos estudios de la CEPAR, que es el Centro de Estudios para América Latina, indican de que a las multinacionales y a los privados le dan o reciben un 56% más que los demás. Eso la dejo picando para una para que ya tengamos próxima, por dónde arrancar en ese debate. Porque los privados no solamente precarizan gente, no solamente ejercen una violencia económica sobre la población, sino que el Estado también lo subsidia en un 56% más que a la gente que verdaderamente lo necesita. ¿Y para qué? Si ya tienen lo suficiente, más que lo suficiente. Eso también hay que planteárselo. La voracidad de las corporaciones, de los grupos concentrados económicamente, es total. Ese es el país que lo han planteado desde una posición muy perversa, por eso la grieta. Y la grieta está, pero la desigualdad también está. Están los poseedores y los desposeídos. Y nosotros tomamos desde ATCTA la posición clara de estar del lado. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos y bueno, próximamente estaremos. ¿Qué ibas a decir? No, yo te iba a decir que no nos olvidáramos que todos somos parte del Estado. Alberto Piturro Mendoza y Adriana Gómez, representantes de ATE Gualeguaychú y de la CTA Autónoma.